Bueno, muy buenos, ¿se me oye bien? Sí. Muy buenos días. Gracias por venir a los ponentes a las ponentes que tengo en la mesa y al alumnado del curso. Estamos en el segundo día del congreso y concretamente el módulo cuarto, que se titula Menores y vulnerabilidad social. Voy a ir presentando a las ponentes por orden de intervención. A mi izquierda, en primer lugar, va a intervenir Salud Mármol Sancho, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por esta universidad y máster en Cooperación al Desarrollo por la Fundación ETEA. Y bueno, tiene más de 8 años de experiencia en cooperación para el desarrollo y actualmente es la persona responsable de la sensibilización y políticas de infancia en el Comité Andaluz de UNICEF. A continuación intervendrá Ainhoa Rodríguez García de Cortázar, también licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por esta universidad y con un DEA sobre menores en riesgo y desventaja social por el Departamento de Antropología. Comentar simplemente que Ainhoa va a presentar una ponencia que no es solo no es solo trabajo suyo exclusivo, sino que también han colaborado en ella Berta Ruiz Benítez, que también es técnica de investigación del Observatorio de la Infancia en Andalucía, y el coordinador del observatorio, Jesús Alamino Romero. En tercer lugar, pues, y representa. No sé qué está saliendo. Perdón. ¿Qué está saliendo? Ese es internet. Bueno, después de este pequeño sabotaje. Perdón. Nada. Esto estaba aquí andando como representante de la organización Save the Children tenemos a mi derecha a Isabel Arrebola Martín, que es licenciada en Pedagogía y bueno, lleva en esta organización desde el año 99. Ha pasado unos cuantos de años en la delegación de Granada y actualmente es responsable de proyectos en la oficina de proyectos de acción social en la oficina de Sevilla. Y en último lugar, pues ya más centrada en el ámbito de la intervención, tendremos a Paqui Urbaneja Millán, que viene como representante de la Asociación IMERI y ella es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Huelva y desarrolla estas funciones en la Asociación IMERI. Así que muchas gracias y damos comienzo a la mesa redonda. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Disculpas por el sabotaje, que no ha sido intencionado, de verdad. Y bueno, se me oye bien, ¿no? Además creo que estamos un poco así en ambiente íntimo, así que creo que se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues no puedo empezar de otra manera que agradeciendo a la organización de este congreso por haber invitado a UNICEF a participar. Como les he dicho antes, ha sido muy fácil y muy ágil la comunicación con ellos y eso es agradecer, porque cuando se organiza algo así, pues todos son dificultades, problemas, estreses. Así que muchas gracias en mi nombre y en el nombre del Comité Andaluz de UNICEF. Para mí concretamente es un placer estar aquí porque, bueno, hace 14 años salí de esta universidad, como ha dicho Óscar, y pues es un placer volver aquí ahora para intentar concienciaros y también me atrevo a decir sensibilizaros de la importancia de proteger y promover los derechos de un grupo de población concreta como es la infancia en España y la infancia en Andalucía. Como sabéis, UNICEF trabaja por la promoción y la protección de los derechos de la infancia en todo el mundo y también así lo hacemos en UNICEF España. Pero hoy concretamente, la mayor parte de la exposición me centraré en la situación de la infancia en España y en Andalucía. Por eso hoy quiero hablaros de la situación del bienestar infantil en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, hablaros de los impactos que la crisis está provocando en esta situación de bienestar en la infancia y hablaros también o apuntar algunas acciones y propuestas que desde UNICEF España llevamos, digamos, promoviendo y reclamando a las autoridades e instituciones que tienen potestad para ello, para que, solucionemos o mejoremos al menos la situación de esa infancia. Para ello me voy a basar en 5 ideas fundamentales, que son las que intentaré explicaros a lo largo de mi exposición.
Esa primera idea con la que quiero comenzar, o esa primera afirmación, es la siguiente. El incremento de la pobreza en la infancia ha sido significativamente mayor en la infancia que en el resto de la población. Es decir, el impacto de la crisis ha sido más duro en los hogares con niños que en el conjunto de los hogares. Las personas menores de 18 años son ya el grupo de edad más pobre en comparación con el resto, en comparación con la población adulta y en comparación con la población mayor de 65 años que ya no trabaja. Y todo esto independientemente del indicador que se utilice. Cuando hablamos del impacto de la crisis, hablamos fundamentalmente del impacto que las medidas de austeridad, así las llaman, tomadas en los últimos años y las medidas que se ciernen últimamente sobre la sociedad española, el impacto que están causando de incidencia directa en partidas cruciales para la infancia en España, como son la educación, los servicios sociales o la sanidad. En este contexto, las prestaciones contributivas por desempleo proporcionan una protección importante a las familias y a las familias con niños, pero relativa, porque, como sabéis, el hecho de ser una familia con niños solo se tiene en cuenta parcialmente la presencia de niños en el hogar a la hora de calcular su importe, y a partir del tercer hijo el importe de la prestación deja de incrementarse. Al mismo tiempo, las familias con progenitores más jóvenes también en este sentido están menos protegidas, porque si sus progenitores son más jóvenes, pues tienen una menor base de cotización y su derecho a la prestación también es menor. Por lo tanto, esto incide directamente también en los menores que forman parte de esa familia. Ni los salarios ni la mayoría de los impuestos y tasas, especialmente los indirectos, tienen en consideración la presencia de niños o personas menores de edad en el hogar y, por lo tanto, no tienen en cuenta el esfuerzo que estas familias tienen que realizar. En este contexto, las familias con más miembros son los que ven más mermada o más menguada su capacidad de ahorro. En el hogar, concretamente, la falta de ingresos o la reducción de estos se puede constatar, como venimos diciendo en UNICEF desde hace tiempo, en varios ítems, ¿no? O en varias situaciones como esos que os explico o que destaco ahí. El hecho de un empeoramiento en la calidad de la alimentación, normalmente, o uno de los casos en los que más se ve es en la reducción de productos frescos de consumo en el hogar, en las propias condiciones de la vivienda y del hogar, condiciones de hacinamiento, condiciones de frío en la vivienda, por no hablar el tema de los desahucios. También afecta a la calidad de la convivencia y a las relaciones entre padre e hijo, y también puede afectar a la educación de estos hijos y hijas. Estamos constatando que una de las cosas en las que está incidiendo es en el caso de las actividades extraescolares, actividades que en muchos casos las familias no se pueden permitir, como por ejemplo tampoco se pueden permitir el hecho de adquirir o suministrar a sus hijos e hijas ropa deportiva y todo el tipo de complementos necesarios para realizar este tipo de actividades extraescolares. Este tipo de actividades son importantes para todos porque contribuyen a aumentar y a construir un desarrollo más integral del individuo, pero en el caso de los menores es todavía más importante porque estamos hablando de la etapa de nuestra vida, que es crucial para su adecuado desarrollo socioeducativo. La inversión en educación constituye, de hecho, la mejor inversión de calidad y como garantía de crecimiento que podemos hacer a largo plazo. Ahora es un momento en el que se están tomando medidas a corto y largo plazo, pero es también el momento en el que nos tenemos que parar y reflexionar sobre el impacto que esas medidas a corto y largo plazo están, suponiendo en toda la sociedad y concretamente en la población infantil, porque de las repercusiones que eso pueda tener, pues va a depender el futuro de nuestra sociedad, ¿no? A partir de los datos correspondientes a 2011, hechos públicos por la Oficina Estadística de Eurostat, se constató en octubre del pasado año que unos 2.267.000 niños vivían en España por debajo del umbral de la pobreza. Antes de seguir hablando, quiero, aclarar un poco conceptos, porque no es la primera vez que, hablando de estos temas, pues me he encontrado con personas que, con todo el criterio, me han dicho, bueno, pero ¿de qué tipo de pobreza estamos hablando? Efectivamente, ¿de qué tipo de pobreza estamos hablando?
porque UNICEF, como otras organizaciones que hay aquí en la mesa, trabajamos con población infantil aquí, en España, en lo que llamamos países industrializados o países ricos, pero también trabajamos en los países empobrecidos, países en desarrollo o países desfavorecidos, ¿no? En este caso estamos hablando de pobreza relativa, mientras que cuando hablamos de la situación de la población infantil en estos países en desarrollo, hablamos de pobreza absoluta, es decir, hablamos de pobreza relativa cuando nos referimos a las condiciones de ingreso o de acceso a servicios de una población que está por debajo de la media de la sociedad que estamos analizando. Bueno, tenemos aquí a la compañera Ainhoa del Observatorio de Infancia de Andalucía, que puede explicar esto mucho mejor que yo, porque para eso es una experta en estadística y en su análisis e interpretación, pero bueno, lo explico para que sepamos desde qué punto estamos partiendo. O sea, en este sentido estamos hablando de pobreza relativa en España porque nos estamos refiriendo a la población más pobre en relación a cómo está el estándar en la sociedad española o en la sociedad andaluza, depende de lo que estemos hablando. Pero cuando hablamos de pobreza absoluta, como desgraciadamente tenemos que hablar en el contexto de estos países en desarrollo, estamos hablando de una situación que tiene que ver con la falta de acceso y la privación de condiciones que se consideran básicas. Estamos hablando de falta de acceso a la alimentación, a las garantías sanitarias más mínimas, a la educación, todo aquello que se considera básico para el desarrollo del ser humano. No solamente estamos hablando de privación, sino también de falta de acceso a esos servicios. Bueno, con estos conceptos claros, seguimos hablando de la situación de pobreza infantil en España y en Andalucía. Con esta cifra de 2.267.000 niños que nos arrojaba Eurostat el año pasado, significaba que con respecto al año 2010 había aumentado el número de niños por debajo del umbral de la pobreza en 80.000. Situando esta tasa de pobreza infantil en el 27,2% frente al 26,2%, que era la cifra que nosotros arrojábamos en el informe de infancia en España 2012-2013 que UNICEF presentó en mayo del año pasado. Esta nueva cifra confirmaba la tendencia que ya muchas organizaciones estábamos reclamando a la sociedad de que el grupo de población infantil era el grupo más desfavorecido y sobre el que la crisis estaba teniendo mayor incidencia. Vamos a desgranar un poquito qué significan estas estadísticas. Esto significa que además de ser más población infantil la que se sitúa bajo el umbral de la pobreza, además son más pobres. Al haber bajado los ingresos medios de los hogares en España, se ha reducido también el umbral de ingresos que se considera para medir el riesgo de pobreza. Por ejemplo, y de nuevo me remito, esto os lo va a explicar mucho mejor y de manera mucho más detallada nuestra compañera Ainhoa del Observatorio de la Infancia, pero me ha parecido importante para que le pongamos números y medidas a la situación. Supongo que, como sabéis, cuando estamos hablando de la situación de una población, sea la infantil o sea la que sea, necesitamos medirlo para poder obtener evidencias de esa situación. Y eso es lo que yo pretendo hacer ahora, mostraros evidencias de cómo está la situación de la población infantil en España y en Andalucía. Pues, como decía, para una familia de 2 adultos con 2 menores, el umbral de la pobreza a nivel estatal ha pasado de 16.684 euros en 2009 a 15.768 en 2011. Como veis, ha bajado ese umbral pues por la crisis que estamos sufriendo, entre otras razones. En Andalucía, el umbral de la pobreza para 2011 se situaba en 12.800 euros para un hogar igualmente de 2 adultos y 2 menores. Este dato proviene del Observatorio de Infancia de Andalucía. Si utilizamos el umbral de la pobreza que tenemos a nivel estatal, que como hemos dicho en 2011 era de 15.768, y eso nos da un porcentaje de tasa de pobreza infantil del 27,2%, si utilizamos ese criterio, ese umbral a nivel estatal, a nivel andaluz, el umbral, o mejor dicho, la tasa de pobreza infantil sería del 37,4%. Nuevamente, estos son datos del OIA. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la renta, como supongo que habréis visto ya en muchos otros informes, la renta en Andalucía es menor que la renta media y que, desgraciadamente, de otras comunidades de nuestro país, ¿no? Entonces, claro, al utilizar
un nivel, un umbral, el estatal, que es más alto que el umbral de Andalucía, pues entonces hay más población que se considera que está dentro de ese riesgo de pobreza. Por eso, si utilizamos ese umbral, en Andalucía nos arroja una tasa del 37,4%. Son más y más pobres. Otro argumento u otra evidencia para hablar que la población infantil está siendo la más perjudicada por esta situación. Podemos hablar también de intensidad de la pobreza o, como veis ahí, pobreza alta. La intensidad de la pobreza, que es la medida en la que se está por debajo del mencionado umbral, también es muy alta y creciente para España y para Andalucía. La intensidad de la pobreza, para decirlo así de forma más rápida y coloquial, significa los más pobres de los más pobres. Es decir, si tenemos un sector de la población por debajo de lo que se considera el umbral de riesgo de la pobreza, que, porque tengáis el dato, significa el 60% de la mediana de los ingresos familiares del hogar, pues cuanto más por debajo esté esa familia o ese grupo de familias o ese grupo social que estamos analizando, por debajo de eso, significa que su pobreza es más alta. El porcentaje de menores de 18 años que viven en hogares con un nivel de ingresos por debajo del 40% de la mediana de ingresos, o sea, ya no solo el 60, sino ya el 40%. En España fue del 13,7% en 2010 y ha crecido más de 4 puntos desde el 2008. Es la cifra más alta de todos los países de la Unión Europea de los 15 y solo está por debajo de Rumanía y de Bulgaria en la Europa de los 27. Os arrojo estos datos para que podáis comparar también España con el resto con el contexto de los países en el que se ubica. Andalucía es también la comunidad autónoma en la que la intensidad de la pobreza es superior en el contexto español. Hablamos de pobreza alta y hablamos de pobreza crónica o de pobreza persistente. Es decir, cuando hablamos de pobreza crónica, lo que estamos hablando es población cuya renta disponible está por debajo del umbral de la pobreza para ese año en cuestión que estemos estudiando y para al menos 2 de los últimos 3 años. O sea, lo que estamos viendo es cuánto se mantiene en el tiempo esa condición o esa situación de pobreza. En la infancia ha crecido casi 6 puntos porcentuales desde el 2007 hasta 2010, hasta situarse actualmente en el 16,7%. Mientras que, para que tengáis un ejemplo de esta tasa en la población infantil comparado con el resto de la población, si estamos hablando de un 16,7% de pobreza crónica en la población infantil, en el resto de la población es de un 11% y ha crecido un 2%. Siguiente afirmación o siguiente idea con la que me gustaría que os fuerais de aquí, digamos, ¿no? Que tengáis claro después de mi posición. Aumenta la población infantil en situación de especial vulnerabilidad. Como he dicho antes, para conocer la situación de la infancia es muy importante medirla. Una digamos, de los grandes retos y de las grandes tareas que UNICEF España asume en su trabajo aquí en nuestro país es precisamente eso, medir la situación de la infancia para contribuir a situarla como prioridad en la agenda pública, que es uno de nuestros máximos objetivos en nuestro país. De esta forma, UNICEF España en 2010 inició lo que nosotros llamamos una apuesta, que es el Sistema de Indicadores de Bienestar Infantil. Entre amigos lo llamamos el SIBI, que sigue siendo una propuesta abierta al debate y que estamos continuamente trabajando para su mayor desarrollo. Se trata de una recopilación de más de 50 indicadores de las principales fuentes estadísticas a nivel nacional y a nivel internacional, y estos más de 50 indicadores están agrupados en 7 grandes dimensiones que podéis ver ahí: educación, salud y seguridad, bienestar material, entorno familiar y social, estilos de vida, bienestar subjetivo, este es un concepto muy importante que también se mide desde hace mucho tiempo y que también está sujeto a muchas, podemos decir, controversias, pero luego volveremos sobre ese concepto, sobre el concepto de bienestar subjetivo, y infancia vulnerable. Vamos a prestar especial atención a infancia vulnerable. Para ver infancia vulnerable, este sistema de indicadores se basa en 4 condiciones o 4 dimensiones que mide fundamentalmente. Son conductas de riesgo, situaciones de riesgo, víctimas de maltrato y violencia y conflicto con la ley.
para que veamos esas evidencias que nos justifican la afirmación de que está aumentando la situación de la población infantil, o está aumentando la cantidad, mejor dicho, de población infantil y situación de vulnerabilidad, veamos la comparación de estadísticas nuevamente. Ahí estáis viendo que en el 2010 había un 63% de personas menores de edad de 14 a 18 años que declaraban haber consumido alcohol durante los últimos 30 días, mientras que este porcentaje en el 2008 era del 58,5%. Otro ejemplo, víctimas de maltrato y violencia. Aquí se mide fundamentalmente la violencia en el hogar y también la violencia en el ámbito escolar. Hemos pasado de un 6,6 en el 2006 a un 11,6 en el 2010. Y también podéis ver, por ejemplo, el porcentaje que nos arroja la dimensión de conflicto con la ley. Hemos pasado de un 14,3% de internamiento de menores infractores respecto al total de las medidas ejecutadas en aplicación de la Ley Penal del Menor a un 19% en 2009. Siguiente afirmación que me gustaría dejar clara aquí. España ha empeorado su situación en relación al bienestar infantil en los países ricos. Recientemente se ha presentado un informe que se llama el Report Card número 11 de Innocenti. Innocenti es un centro de estudios que colabora con UNICEF. En este Report Card se ha utilizado o se ha analizado la situación de 29 países ricos de todo el mundo y se ha analizado su evolución del 2000 al 2010, concretamente para 21 de esos países. Como en este Report Card, con este informe, se están analizando estadísticas de diferentes países, como os podréis imaginar, la comparación es realmente complicada y no se puede disponer en muchos casos de información actualizada. Por eso, la información que contiene este informe se refiere fundamentalmente a 2009 a 2010, por lo tanto, no se percibe todavía, digamos, de manera fuerte, o no está todavía muy presente el efecto de la crisis que comenzó, como sabéis, en 2008 en la mayoría de los países que llamamos ricos. En este Report Card se analizan esas 5 dimensiones que veis ahí: bienestar material, salud y seguridad, educación, conducta y riesgo y vivienda. Voy a ir un poquito más rapidito porque ya me están diciendo que hay que aligerar un poco. Analizando estas dimensiones, las conclusiones que sacamos para España es que España se sitúa en una posición media-baja, es decir, de 29 países, España está en el puesto 19 y que destaca, desgraciadamente, fundamentalmente en 2 dimensiones: en bienestar material, lo que se llama pobreza y su brecha, y en educación, fundamentalmente para adolescentes. España retrocede 5 puestos durante la década 2000-2010. Es decir, en esa comparación que se hace, España pasó de estar en el puesto 13, un puesto mejor, en el 2000, a estar en el puesto 18 en el 2010. Y también se analiza el bienestar subjetivo, que es la opinión que tienen los niños de su bienestar. Es decir, podemos medir la situación de bienestar infantil de la infancia de 2 maneras: o analizando las fuentes estadísticas que pueden componer ese bienestar, lo que se llama bienestar objetivo, o preguntándole a los niños cómo consideran que está su bienestar. En ese preguntarle a los niños cómo consideran que está su bienestar, que es un conjunto de percepciones y de ideas acerca de lo que significa su bienestar, España está entre los primeros países. Concretamente está el tercero, por detrás de Países Bajos e Islandia. Esto os puede chocar. Realmente la explicación fundamental que hemos encontrado para este fenómeno, para el hecho de que los niños sitúen a su país en un rango más alto que realmente el que las estadísticas les dan, el que el bienestar objetivo les da, la explicación que nosotros encontramos más factible es lo que se llama el sesgo de optimismo vital, que si hay aquí algún sociólogo o personas más expertas en estadística, saben que lo que significa es que cuando se realiza una encuesta sobre satisfacción a la población, pues normalmente tienden a dar respuestas más altas sobre su satisfacción de lo que realmente puedan arrojar sus estadísticas. Y hemos encontrado varios estudios y varios expertos que, además de eso, inciden en el hecho de que cuando se está hablando de bienestar subjetivo para población infantil, pues la población infantil tiende a decir que está más satisfecha en ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, aquí os pongo el cuadro de comparación que os decía antes. Estáis viendo, por ejemplo, que, ahí veis el cambio de los países, veis que Francia retrocede 2 puestos, por ejemplo, que Portugal, que es un país vecino y hermano, pues ha ganado 5 puestos, sin embargo, y Italia, por ejemplo, pues se mantiene. Siguiente afirmación. Como he dicho antes, y para nosotros, para UNICEF España, muy importante, para hablar de bienestar, para hablar sobre la situación de la infancia, hay que preguntarle a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras jóvenes.
Para ello nosotros hicimos en el 2012 una encuesta, un estudio basado en casi 6.000 encuestas a niños y niñas de primero de ESO. En general, la infancia valoraba como muy importante para su bienestar la autoestima, cómo se les escucha y las relaciones en el hogar y con los amigos. Tengo que decir que la media que arrojó este estudio es del 87%, que es una media bastante alta. Sin embargo, en este estudio también nos encontramos con un porcentaje significativo de población que manifestaba estar al margen o excluido de estos altos niveles de satisfacción subjetiva. Los hemos encuadrado en este tipo de situaciones. Son población que ha nacido fuera de España, que han repetido cursos, que en el último año han cambiado de padres o personas con las que viven, que residen en centros del sistema de protección, que viven en hogares con un bajo nivel socioeconómico y sociocultural y con los padres desempleados, que perciben a su familia como más pobre y se sienten inseguros y opinan que no pueden participar en las decisiones que se toman en el hogar. Bueno, esto es un mapa donde podéis ver, así a grandes rasgos, las diferencias por comunidades autónomas que arrojó esta encuesta de bienestar subjetivo. Y veis que Andalucía pues está entre las más bajas a nivel español. No digo nada, seguimos. Siguiente afirmación que me gustaría que os quedara en la cabeza. Las consecuencias presentes y futuras de esta situación que estamos viviendo en España y en Andalucía. Cuando estamos hablando de población infantil, el hecho de no crecer adecuadamente, de no desarrollarse adecuadamente, de no tener un desarrollo intelectual y emocional adecuado, puede provocar un déficit que se siente en el desarrollo del individuo y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en el desarrollo de la comunidad y de la sociedad en la que vive. La situación que estamos atravesando actualmente está suponiendo una hipoteca social, nosotros lo llamamos así, una deuda que nuestros niños van a tener que pagar en el futuro. Está suponiendo también fallos en el sistema de equidad, porque cuando hablamos de equidad o de inequidad no estamos hablando solo de justicia, estamos hablando de estabilidad social y estamos hablando de desarrollo económico también. El coste de no intervenir en la situación y de no invertir en infancia, nosotros creemos que es algo evidente, pero no por ello vamos a dejar de decirlo. El coste de no intervenir en el futuro puede suponer mayores costes sanitarios y hospitalarios para la población. Puede suponer repeticiones de cursos educativos y mayor esfuerzo en los programas de apoyo escolar, más subsidios y ayudas sociales, gastos en el sistema de justicia y penitenciario, un bajo nivel de habilidades para la población y una baja productividad de los futuros trabajadores. En este sentido, y paso ya a la parte propositiva y ya voy concluyendo. Es que si no, tu compañera. Sí, ya voy concluyendo. En este sentido, muy rápidamente, ante esta situación, UNICEF España, ¿qué es lo que propone? A nivel andaluz, como venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo, un plan integral de infancia para Andalucía. El último plan integral de infancia en Andalucía caducó en el 2007 y esta comunidad autónoma sigue sin plan integral de infancia. A nosotros nos parece algo muy grave. Pedimos también mayor calidad, mayor coordinación y coherencia de la intervención de las administraciones públicas que al final incide sobre la vida del niño. Pedimos que se recupere la iniciativa del Pacto de Estado por la Educación, que se incluya como algo normal en los procesos legislativos y reglamentarios los informes de impacto sobre infancia, que se promueva la parentalidad positiva y que la participación de la infancia sea algo normal y completamente normalizado en nuestra sociedad. Bueno, nosotros en definitiva lo que hablamos es de recuperación con rostro humano, que dé más protección a los más vulnerables y que esto sea lo que esté en el centro de las decisiones. Si queréis más información, en la página web de UNICEF podéis encontrar todos los informes a los que se refiere mi intervención. Os doy las gracias, pido disculpas por haberme demorado y si os parece bien, no sé si hay tiempo para el vídeo, que es de 1 minuto 15. Bueno, si tus compañeras, es que el tiempo va muy justo. Si tus compañeras... Bueno, hay un vídeo preparado que es el vídeo que sacamos con la encuesta que hicimos para niños de primero de ESO, donde los niños hablan de cómo perciben y su situación sobre la crisis. Si podemos, lo vemos, dura 1 minuto 15. ¿Dónde está? Aquí. Esa cosa afectada a la economía española y para mí la crisis pues me parece muy mala porque está haciendo comisión a personas que tienen ese trabajo y ese trabajo pues no puedes vivir. La crisis económica es una escasez de dinero por mala gestión, hemos
cobrar casi nunca la idea a la semana, y es porque tenemos muy poco dinero y tienen que trabajar mucho. A mi padre le afecta la crisis porque no tiene trabajo. Nos vamos a tener que mudar a un pueblo que ha quebrado la empresa. No saben cómo qué va a pasar, se sienten mal, agobiados y muy tristes porque también por sus familias y por no saber qué hacer. Pero no nos tienen en cuenta y estamos pensando que hacer para ayudar, pero si nos tuvieran en cuenta, pues se nos digan cosas. Muchas gracias. Si os parece bien, van a hablar las 4 ponentes seguidas y luego a ver si somos capaces de rascar aunque sea 10 minutos para que haya un pequeño turno de preguntas, ¿vale? No. Estaba haciendo cuenta y salía 20 o 25 como máximo cada uno. Lo que quedaba de... Hola, buenos días. Soy Ainhoa Rodríguez, tengo representación del Observatorio de la Infancia en Andalucía y voy a presentaros información estadística, un análisis, una descripción de la situación de pobreza o de riesgo de pobreza en Andalucía con respecto a la infancia y también con respecto a los hogares que cuentan con hijos a cargo o hijos dependientes. Ahora vamos a ver cómo se define esto, pero para que tengáis una idea, ya de principio incluimos hasta 24 años siempre que estén inactivos económicamente o laboralmente, ¿no? Entonces, la compañera de UNICEF ha presentado bastantes cifras muy interesantes y no quiero repetirme, así que voy a centrarme quizás en Andalucía, salvo en algunas cuestiones de crecimiento de las desigualdades económicas que me parece interesante ver. He tenido un problema con la compatibilidad de formatos de mis gráficas y lo que tiene aquí el ordenador, por lo tanto, es muy probable que algunas de las gráficas no se vean bien. Vale, he tenido que recuperarlas en el último momento, las letras pequeñas, etcétera. Yo os la comento. Y de todas maneras, también esa información podéis encontrarla, además, en las actas del Congreso. En la página web del Observatorio de la Infancia en Andalucía hay un documento, un boletín que se llama Cifras y Datos, en concreto el número 10 es de pobreza y desigualdad. Vale. Bueno, los niños y niñas se ven particularmente afectados, como sabéis, por las situaciones de pobreza y exclusión. Entre otras cuestiones, tal como nos recuerda la Comisión Europea, son menos propensos los niños en situación de pobreza o exclusión, son menos propensos que sus iguales a desarrollar todo su potencial educativo o a progresar en la escuela, también a disfrutar de una buena salud son menos propensos y a desarrollar todo su potencial en el futuro. En esta comunicación, como os he comentado, voy a hacer una aproximación descriptiva a este fenómeno utilizando fuentes estadísticas oficiales, en concreto la encuesta de condiciones de vida, la encuesta de presupuestos familiares y la EPA, la encuesta de población activa. Bueno, actualmente más de una cuarta parte de los niños y niñas y adolescentes en Andalucía se encuentran en riesgo de pobreza, también en España, siendo este riesgo más elevado, como ha comentado la compañera, más elevado que para la población general y también más elevado en hogares con hijos que en hogares sin hijos, el riesgo de pobreza. Desde 2008 aproximadamente se manifiesta o se detecta un crecimiento de las desigualdades o de la inequidad en la distribución de la renta en Andalucía y en España. El gasto medio familiar se ha reducido en todos los tipos de hogares con o sin hijos y más de la mitad de los mismos se manifiestan tener dificultades para llegar a fin de mes. Ahora veremos las cifras exactas. En el año 2011, 1 de cada 10 niños en España vive en hogares donde nadie trabaja, todo el mundo está en desempleo, y en Andalucía podemos decir que un 7%, un poco más, se encuentran en situación de pobreza material grave. Ahora veremos cómo se define también este indicador. Bueno, la pobreza relativa
es el resultado de la desigualdad en la distribución de los recursos, de modo que se consideran pobres, según este indicador, aquellas personas que reciben o que tienen comparativamente menos recursos que otras personas dentro o en el seno de una misma sociedad. ¿Vale? Por eso hablaba la compañera umbral de pobreza andaluz, umbral de pobreza español. Estamos comparándonos con el resto de los niños de Andalucía o nos estamos comparando con el resto de los niños de todo el país, ¿no? Bueno, entonces la tasa de pobreza relativa, como tenéis en pantalla, se define, es lo mismo que la tasa de riesgo de pobreza, ¿vale? Porque voy a utilizar los dos términos. Es el porcentaje de personas con un nivel de ingresos por debajo de la renta del umbral de riesgo de pobreza. Bueno, aquí veis más o menos representado cómo se calcula el umbral de pobreza. Colocaríamos a la población ordenada de menor a mayor nivel de renta, número de ingresos anuales, y calcularíamos lo que sería la mediana. Y de la mediana, el 60% de la mediana. Ese 60% de la mediana es el umbral. Bueno, luego, evidentemente, estamos hablando por unidad de consumo. Unidad de consumo, ¿qué es? Pues sería un hogar unipersonal de una persona adulta. O sea, ¿cómo calculamos para un hogar monoparental, para un hogar de una pareja con 3 niños, con 4 niños, etcétera? Pues le damos un peso determinado a cada una de estas personas. A la primera persona adulta le damos un peso de 1, vale una unidad de consumo. A la siguiente persona adulta, si es que hay en ese hogar, le daríamos un peso de 0,5 y a los menores de 14 años le damos un peso de 0,3 a la hora de los cálculos, ¿no? Entonces, aquí tenéis los valores ilustrativos, no me voy a entretener mucho porque también ha comentado la compañera. Sería ya el cálculo por unidad de consumo si el umbral de pobreza en Andalucía era en 2011 de unos 6.090 euros y en España de 7.500, pues hacemos este cálculo de más 1, más 0,5, más 0,3, depende del tipo de hogar, y tenemos estos umbrales para cada tipo de hogar. Bueno, en 2011, del total de personas en riesgo de pobreza en Andalucía, personas de cualquier edad, el 22% eran o son menores de 16 años. Y por otro lado, de todas las personas menores de 16 años en Andalucía, sean pobres o no, el 27% están en riesgo de pobreza. Bueno, aquí tenéis un gráfico de evolución desde el año 2004 hasta ahora, cómo se ha ido desarrollando la pobreza relativa, la tasa de pobreza relativa o el riesgo de pobreza. En puntitos, o sea, en líneas discursivas, está la población general y en línea continua sería la población menor de 16 años. Aquí hemos representado los dos umbrales, el umbral de pobreza andaluz y el umbral de pobreza español. La población solo es de Andalucía. Vale. Entonces, como comentaba la compañera, un 26,7, prácticamente un 27, en 2011 de los jóvenes, de los menores de 16 años en Andalucía se encuentran en riesgo de pobreza si comparamos con Andalucía, si utilizamos el umbral de pobreza andaluz. Si utilizamos el umbral de pobreza de España, si los comparamos con el resto de niños de España, hablaríamos de un 37%. Bueno, las tasas de pobreza relativa en los niños y niñas y adolescentes son más elevadas que entre la población general. Esto ocurre también en España, no solo en Andalucía, y en la Unión Europea de los 15. Hay 4 países que en ese año, en 2011, no presentaban esta tendencia, que son en concreto, o sea, que en realidad la tasa de pobreza infantil era inferior a la de la población general, que eran en concreto Chipre, República Checa, Finlandia y Noruega. Bueno, si nos vamos ya a ver hogares, en 2011, de todos los hogares en riesgo de pobreza en Andalucía, el 66% tenían hijos e hijas a cargo. ¿Vale? Y de todos los hogares con hijos dependientes de Andalucía, tal como os he comentado, hasta 24 años no se refiere a dependientes por necesidades especiales, ¿no? Un 25%, una cuarta parte, se encuentra en riesgo de pobreza. Bueno, aquí tenéis una tabla, espero que se vea esta mejor. Presenta también la tasa de pobreza relativa por tipología de hogar. Veis que los hogares con hijos dependientes tienen unas tasas más altas, hay más porcentaje de hogares con hijos dependientes en riesgo de pobreza que de hogares sin hijos dependientes. Pasamos del 25,1 al 16,9, ¿no? La diferencia entre estos dos tipos de hogares. Y ya dentro de los hogares que tenéis en las filas superiores, todos con hijos dependientes, destacan
como os imaginaréis, supongo los hogares monoparentales. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, hay que tener cuidado con las cifras de hogares monoparentales, los porcentajes de riesgo de pobreza. Hay que tomarlos con bastante cautela, no son muy precisos por cuestiones muestrales. Nosotros trabajamos con una submuestra de la encuesta de condiciones de vida para Andalucía y a su vez esta submuestra pues se va desgregando por distintos tipos de hogares, por lo tanto nos quedan un número bastante poco de casos de hogares monoparentales con hijos dependientes. Simplemente, o sea, yo comento y lo aviso ahora para el resto de información que veáis sobre hogares monoparentales. Esto no quiere decir que no sean uno de los hogares más perjudicados por la situación de empobrecimiento que estamos viviendo en los últimos años. Pero los porcentajes no son muy precisos, hay que tomarlos con cautela. Bueno, entonces, como veis, a medida que aumenta en el caso de parejas o hogares formados por 2 adultos, a medida que aumenta el número de niños, aumenta el porcentaje de riesgo de pobreza o la tasa de pobreza relativa. Bueno, aquí tenemos, se me ha descolocado la gráfica, esto es importante, considero, al menos comparar lo que serían las tasas de pobreza relativa con y sin transferencias, calculadas, incluyendo o no incluyendo las transferencias sociales. Por transferencias sociales entendemos lo que son las prestaciones sociales, ¿verdad? Prestaciones sociales que pueden ser ayudas a la vivienda, ayudas a familias o hijos, ayudas a la educación, ayudas en cuestiones de exclusión social, por desempleo, etcétera, etcétera. Vale. Creo que es importante visibilizar esto también en los tiempos que corren por las cuestiones que se están debatiendo acerca de los recortes en prestaciones de servicios públicos y demás, ¿no? Entonces podemos ver no sé si podéis ver, yo puedo verlo en pantalla, que gracias a estas transferencias sociales, en el caso de Andalucía, si utilizamos el umbral de pobreza andaluz, el riesgo de pobreza en la infancia de menores de 16 años se ha reducido en 12 puntos porcentuales. Es decir, si no existieran estas transferencias, en vez de hablar de un 27%, hablaríamos de un 39% de menores de 16 años en riesgo de pobreza en Andalucía, utilizando el umbral andaluz. Si utilizáramos el umbral español, hablaríamos de un 49% si no existieran esas transferencias o si no las tenemos en cuenta en los cálculos de la pobreza relativa. Bueno, las prestaciones sociales contribuyen a reducir la pobreza infantil en mayor medida en la Unión Europea de los 15 países que en Andalucía y más en Andalucía que en España. No presento los datos de España, si luego en el debate da tiempo y lo queréis verlo con más detalle, lo podríamos ver. Si no, lo tenéis también en el documento que referenciaba anteriormente. O sea, la diferencia de puntos porcentuales que permite esas prestaciones sociales es superior en Andalucía en España. Bueno, hablamos ya de otro concepto, que es el riesgo de pobreza o exclusión, definido tal como lo define la Oficina Europea Estadística de la Comisión Europea, Eurostat. ¿Vale? Esta definición incluye personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, incluye también, puede ser esto o esto, que serían personas que viven en hogares en desempleo o con una intensidad de trabajo muy baja, inferior al 20% del año, potencial trabajable, o que se encuentran en situación de privación material grave o severa, es decir, que no pueden tener acceso, no tienen capacidad de acceder a 4 de una lista de recursos o de conceptos, entre los que se incluye salir de vacaciones al menos una semana al año, pagar sin retraso facturas de la vivienda o pagos a plazos que tengan, comer carne, pescado o proteínas equivalentes al menos una comida cada 2 días, mantener la vivienda a la temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos, disponer de una lavadora, disponer de una televisión, disponer de un coche, disponer de un teléfono. ¿Sí? Bueno, entonces, si estamos hablando ya de pobreza o exclusión en hogares con hijos dependientes, volvemos a encontrar unos porcentajes en Andalucía del 30,7% en todos los hogares, sean con o sin hijos, ¿vale? Y si ya hablamos de hogares con hijos dependientes, volvemos a ver que los hogares monoparentales son los que más se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. Podríamos decir que alrededor de un 61%
de los hogares compuestos por un adulto y uno o más hijos se encuentran en esta situación, ¿vale? A continuación, otros hogares con hijos, a los que no son una pareja con hijo o hijos, ¿no? Que incluyen, pues, puede ser abuelos o otro tipo de formatos familiares, ¿no? Bueno, si ampliáramos el umbral de pobreza de España, esta cifra del 31% de hogares con o sin hijos en situación de riesgo de exclusión llegaría al 41% en Andalucía. Bueno, esta es una gráfica de la EPA. Vemos la tasa el porcentaje de hogares que tienen menores de 15, o sea, de 0 a 15 años, menores de 16 años, que se encuentran en desempleo. En concreto, la persona de referencia para la encuesta de la EPA. En hogares monoparentales, bueno, está clara, que serían hogares en desempleo completamente. En Andalucía vemos que en 2011 el 32% de estos hogares, de este tipo de hogares, se encontraba en desempleo. Si hablamos de las parejas con hijos o hijas menores de 16 años, la cifra es 10 puntos porcentuales por debajo, un 22%. Bueno, quería recuperar esta gráfica, aunque no sea Andalucía, porque me parece bastante interesante. No podemos conseguir el dato, no lo hemos conseguido de momento para Andalucía. Serían los menores de 18 años, ya no de 16, que viven en hogares donde nadie trabaja. ¿Vale? Aquí comparamos España con la Unión Europea de los 15 y es interesante ver la evolución, cómo a partir de 2007 se produce un incremento, bueno, en concreto entre 2007 y 2011 se ha duplicado el porcentaje de menores que residen en hogares donde nadie trabaja, alcanzando el 12%. Veis que en la Unión Europea se produce un leve crecimiento, pero bastante más moderado que el que estamos sufriendo en este país, ¿no? Bueno, en cuanto al gasto medio por hogar, observamos una variación. Aquí hemos comparado el gasto medio en el año 2006 con el gasto medio en el año 2011. Bueno, en todos los tipos de hogares se ha reducido el gasto medio por hogar. ¿Vale? En concreto en Andalucía casi un 5% de reducción, un menos 5, ¿no? Si vemos por tipo de hogares, en este caso son para Andalucía las parejas con un solo hijo las que más han visto reducido su gasto medio, en concreto un 9%, y las parejas con 3 o más hijos, que sería un menos 8%. O sea, tienen un gasto en 2011 un 8% inferior al que tenían en 2006. En este caso, como quizás os llame la atención, las familias monoparentales son las que menos reducen el gasto. No os imaginaréis por qué, ¿no? Bueno, en cuanto a las dificultades para llegar a fin de mes, todos los hogares, más de la mitad de los hogares, presentan o declaran tener dificultades para llegar a fin de mes. En Andalucía, tanto con o sin hijos, el 67% de los hogares declaran esto. Si ya nos vamos a ver hogares con hijos dependientes, vemos que otra vez los hogares monoparentales son los que presentan mayores porcentajes de dificultades para llegar a fin de mes. Es decir, el 86,9%, el 87% de los hogares monoparentales en Andalucía declara pasar dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, si ya nos especificamos qué tipo de gastos no nos podemos permitir en Andalucía o no se pueden permitir los chavales y las chavalas menores de 16 años, vemos que más de la mitad viven en hogares donde no pueden permitirse pasar una semana de vacaciones al año fuera de la casa, ¿no? El 47% no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Lógicamente, solo estamos hablando de niños, no la unidad no es el hogar, pero referido a que viven en hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos, lógicamente, ¿no? Pagos sin retraso de la vivienda. O sea, poder pagar sin retraso las hipotecas, los alquileres, la luz, el agua, etcétera, el 11% no pueden hacerlo. El 10% no pueden permitirse mantener el hogar a una temperatura adecuada. El 9% no tienen un ordenador personal, no tiene que ser de la propiedad del niño. O sea, no pueden acceder en su hogar a un ordenador personal, con lo que esto supone hoy en día para el ámbito educativo. Y el 3%
no pueda permitirse un automóvil. Bueno, en 2011, el 7,2% de los niños y niñas menores de 16 años de Andalucía viven en hogares con privación material grave. Como os decía anteriormente, para el indicador de Eurostat, aquí en este caso para la encuesta de condiciones de vida varía un poco, pero más o menos es el mismo sistema, que se define privación material grave o severa como no poder acceder a 4 o más de estas situaciones que veis en pantalla y otra más que era la de la comida, de poder comer proteínas, en concreto carne o pescado, al menos una vez cada 2 días. Y bueno, ya terminando, quiero presentaros 2 cuestiones con respecto al aumento de la inequidad o de las desigualdades económicas o las diferencias entre ricos y pobres en Andalucía. En este caso os he puesto la representación en la gráfica también de España y de la Unión Europea de los 15. Me parece interesante ver cómo se está desarrollando este crecimiento de las desigualdades en comparación, ¿no? Entonces, bueno, el desfase relativo de la renta mediana para menores de 16 años por debajo del umbral de pobreza, este título tan largo y tan complejo quizás, es lo que planteaba la compañera anteriormente, cómo se está midiendo por la mayoría de las organizaciones la intensidad de la pobreza. En Eurostat probablemente lo encontraréis como gap de pobreza, ¿no? Es la distancia entre la mediana de la renta de quienes se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, o sea, solo de las personas que están en riesgo de pobreza. Vamos a calcular la mediana y vamos a calcular la distancia entre esa mediana y el umbral en sí, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces se expresan un porcentaje de este umbral. En Andalucía en 2011 era el 52%. ¿Qué quiere decir? O sea, que esta mediana de los en riesgo de pobreza es el 52% del umbral. O sea, es muy bajo, en realidad. Para que nos hagamos una idea ya a nivel concreto, formarían parte de esa mitad más empobrecida de los menores de Andalucía, por ejemplo, un menor de 14 años en un hogar monoparental con ingresos anuales inferiores a 3.772 euros. Calcular, dividir esto entre 12 meses, a ver lo que hay, ¿no? Podría formar parte también de esta mitad más pobre de las personas que están en riesgo de pobreza, un niño o una niña que vive con sus 2 progenitores en un hogar con ingresos inferiores a 5.200 euros, o 3 hermanos menores de 14 años que viven con sus padres en un hogar con ingresos inferiores a 6.964 euros anuales. Bueno, como podéis ver perfectamente en la gráfica, en España este desfase relativo, este indicador es del 52% en 2011, perdón, en Andalucía es del 52% en 2011, en España es del 35% en 2011 y en la Unión Europea, de los 15 países, es del 23%. Destaca Andalucía por el disparado crecimiento desde 2009. Bueno, si veis, desde 2008 a 2011 se ha duplicado, pero desde 2009 a 2011 la línea, la pendiente, se dispara. En España se mantiene más o menos, o sea, hay crecimiento, como sabéis, pero se mantiene bastante más moderado ese crecimiento. Y en la Unión Europea también hay crecimiento, lo que pasa que hay que quitar los porcentajes. En 2010 creo que era un 22,5 y en 2011 un 23,4, no me acuerdo ahora mismo, os lo digo, 23,4 sí. Sigue siendo la cifra más alta de los últimos años que veis ahí, desde 2005. Aún así es mucho más moderado el crecimiento, ¿no?, de las desigualdades. Esto hablamos de menores de 16 años y de 18 para el caso de España y de la Unión Europea, porque los datos son de Eurostat y no tenemos los datos para menores de 18 en Andalucía, para hacerlo más comparable. En el caso, os voy a presentar otro indicador, este es de población general, tal vez lo conozcáis, es el índice S80-S20 de desigualdad de distribución de la renta. Este índice compara la renta del 20% más rico de la población con la renta del 20% más pobre de la población. Aquí incluimos todas las edades. En Andalucía, en 2011, el 20% de la población andaluza con mayor nivel de renta posee unos ingresos 9,4 veces superiores al 20% de la población más pobre o con menos renta. ¿Vale? En España, el 20% de la población más rica
tiene ingresos 6,8 veces mayores al 20% más pobre, y en la Unión Europea de los 15, el 20% de la población más rica tiene ingresos un 5,1% superiores a los del 20% de la población más pobre. Como veis otra vez en pantalla, en Andalucía el crecimiento de las desigualdades medidas con este índice se dispara desde 2007. ¿Vale? Es un crecimiento mucho más elevado, más acusado que el que se está produciendo en España y, por supuesto, que el que se está produciendo en la Unión Europea de los 15. Bueno, ya para terminar, pues lo que os comentaba, las desigualdades en la distribución de la renta son más elevadas en Andalucía que en España y que en la Unión Europea, y se están incrementando a un ritmo mayor en nuestra comunidad autónoma. Vale. Bueno, aquí os había dejado una tabla con un resumen de los principales indicadores que hemos ido señalando hasta ahora, pero para no dar más, para dar pie a los vídeos y cosas más divertidas, me imagino, termino ya. Luego las preguntas, lo que queráis. Pues muchas gracias. Mejor que se cambien las Sí. ¿Cómo hacen? Se mueven las preguntas. Claro, le digo para que no esté dando vueltas así. Ahora lo digo. Así creo yo que deben de bajarlo. Bueno, aprovecho este momento así de interregno para decir una cosita que queríamos haber dicho al principio, pero que no hemos dicho. Si os fijáis, no sé si Óscar al final no lo ha hecho. No lo he hecho, no me olvida. Pero si os fijáis, nosotras las chicas que somos más disciplinadas, llevamos una prenda del revés. No sé si hoy sabéis que hoy es 24 de mayo y hoy era el día en el que la campaña Somos proponía a la gente, ¿no?, que se pusiera una prenda del revés para mostrar un gesto de solidaridad, de que es posible cambiar las cosas y darle la vuelta a la situación. Si queréis más información, pues os metéis en somosasí.org y bueno, y ahí veréis un poco de qué va la campaña. En la campaña hay muchas organizaciones, entre ellas estamos UNICEF y Save the Children, y con la campaña lo que pretendemos es eso. Primero, dar las gracias a la sociedad por seguir confiando en nosotros, y segundo, pues lanzar un mensaje positivo de se pueden cambiar las cosas con ese gesto de cambiarse la ropa y ponérsela del revés. Simplemente eso. Gracias, Salu. Hola, buenos días. Me llamo Isabela Rebola. Vengo como representante de Save the Children. Durante 10 años he sido la responsable de la oficina de Granada y desde ahí coordinábamos todos los proyectos para Andalucía Oriental, y desde el mes de marzo estoy trabajando como responsable de acción social en Andalucía desde la oficina de Sevilla. Antes de empezar mi presentación, también quería decir que para la gente que mueva este tipo de eventos por Twitter, se ha generado una etiqueta, un hashtag que hemos nombrado Retos Menores Granada, por si queréis hacer algún comentario al respecto, que podáis utilizar esa etiqueta. Como tenemos el tiempo muy justito, voy a tratar de ajustarme para que Paqui también tenga el tiempo suficiente, pero sí quería decir que todo el contenido de esta presentación y de manera ampliamente desarrollada está en el material que os han hecho entrega en la organización del Congreso. Y antes de empezar, por supuesto, daros las gracias a todos por estar aquí, dar las gracias a la organización y dar las gracias a todas las organizaciones. Podría extenderme mucho, pero entiendo que no es el momento. Hemos visto el análisis de la situación de la infancia en Andalucía, hemos visto que los datos son alarmantes y, de alguna manera, yo vengo a hablar un poquito de qué consecuencias está teniendo la crisis, en concreto en la familia y en los aspectos sociales y psicológicos de los menores. La presentación es mucho más amplia del tiempo que voy a tener, ¿vale? Entonces, o bien después o a posteriori tendríamos la posibilidad de ampliar esta información. Lo primero, hablar de quiénes somos, no porque tenga mucho sentido ahora, sino porque el entender quiénes somos va a hacer entender con qué mirada nos dirigimos a los niños. Y en ese enfoque es fundamental la valoración que vamos a hacer después sobre la situación de la crisis en la infancia.
El quiénes somos lo paso rápido, entiendo que es importante, pero lo paso rápido. Igual que UNICEF, hablar que trabajamos por el bienestar de la infancia dentro y fuera de nuestras fronteras. Nuestra misión, por supuesto, es impulsar avances significativos en la infancia, y nuestra visión es la de un mundo en la que todos los niños tengan asegurado la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Estos 4 aspectos son fundamentales y ahora después vamos a ver por qué. Nuestros valores tampoco me voy a parar a detallarlo, pero también por lo menos nombrarlo. La rendición de cuentas hoy en día es fundamental, la exigencia, la colaboración, la creatividad en estos tiempos también es muy necesaria, y finalmente la integridad. Lo paso de manera rápida para ajustarnos a los tiempos. Me voy directamente a hablar del trabajo que hace Save the Children en España, aunque llevamos muchos años trabajando pobreza infantil fuera de nuestras fronteras. Los niños y las niñas para nosotros son lo primero, y actuamos donde sea necesario, sin importar política, etnia o religión. Normalmente los proyectos de cooperación internacional y de ayuda en emergencia los hemos venido desarrollando fuera de nuestras fronteras, pero ya a raíz del terremoto en Lorca tuvimos la primera intervención directa en emergencias en España, y ahora con la situación de crisis pues voy a contar un poco el trabajo que estamos haciendo. Trabajamos, pues como decía ahí, en emergencia y en los países en vías de desarrollo y las plataformas internacionales. Ese sería el primer bloque, el quiénes somos, y como decía, el quiénes somos está muy relacionado con cómo miramos, cómo Save the Children, qué mirada tiene Save the Children hacia la infancia, y es la mirada que nos da el enfoque de los derechos de la infancia. Entonces, en este segundo apartado quiero relacionar muy brevemente la Convención de Derechos del Niño de los niños y niñas con el enfoque de derechos de la infancia, que es nuestro marco de referencia, es nuestro día a día a la hora de formular un proyecto, de preparar cualquier intervención directa con la infancia. Es fundamental que tengamos en cuenta qué significa este enfoque. Antes de hablar del enfoque, tenéis toda la información en la documentación, pero qué menos que nombrar que la Convención de Derechos del Niño es una norma internacional que impone obligaciones muy claras, remarco, y que nos ofrece unos principios que hay que utilizar para el respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia. Me quedo con dos palabras. Las normas son muy claras y son muy fáciles, tenemos unos principios muy fáciles de utilizar. Vamos a ver después qué pasa. ¿Cuáles son los ejes de la Convención? Por supuesto, no me voy a parar en el articulado, pero sí nombrar los 4 ejes principales o los principios fundamentales de la Convención, que son el interés superior del niño. En este congreso hemos estado hablando de menores extranjeros y vamos a seguir hablando de menores extranjeros no acompañados. Este principio general está relacionado totalmente con esa situación. Los temas de no discriminación también fundamentales, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, que en el contenido que vamos a ver durante todo el desarrollo del Congreso es fundamental tener en cuenta, y el derecho a opinar y a ser escuchado como clave. Y ya la compañera de UNICEF ha dado algunas pistas. Tenemos que contar con la infancia, tenemos que preguntarle a los niños y a los niños, como hemos visto en el vídeo que la compañera nos ha mostrado. Visto esos 4 principios generales, nombrar que la Convención de Derechos del Niño reconoce derechos civiles, reconoce derechos económicos y políticos, entre otros. Y hacer incidencia política al respecto, que muchas de las organizaciones y otras que van a participar nos dedicamos a ello, significa influir en las decisiones políticas en el sector de la infancia. Y nosotros, durante el desempeño de nuestra tarea, nos hemos dado cuenta de que quienes toman decisiones no tienen interiorizados los derechos de la infancia. Por eso, el análisis que nosotros venimos a hacer hoy aquí tiene ese marco de referencia. ¿Cuál es la situación de los niños hoy en relación a la aplicación de los derechos de la infancia? Los niños y las niñas son el presente, eso todos lo tenemos claro. Tienen derechos y tienen necesidades, y los tienen ahora, no podemos esperar. La Convención de Derechos del Niño es el instrumento fundamental para afrontar cualquier tema de infancia, cualquiera. El enfoque de derechos de la infancia, pues también podríamos tener un congreso entero para hablar de él, pero simplemente voy a nombrar los principios también fundamentales. 1, la indivisibilidad de los derechos, que me cuesta pronunciarlo, que no es más que ningún derecho es más o menos importante que otro. Esto parece muy lógico, muy sencillo. A la hora de implementar un proyecto de intervención con la infancia no es tan fácil atender un derecho teniendo en cuenta a los demás, y hay veces en que las propias organizaciones nos damos cuenta de que podemos estar cometiendo errores.
Y en la segunda cuestión es la universalidad de los derechos. Todos y todos tenemos derecho a los mismos derechos. Podríamos estar hablando largo y tendido, pero nos centramos directamente ya en qué hace Save the Children en España, qué es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años, porque sí somos una organización que hacemos incidencia política, somos una organización que hacemos sensibilización, pero también somos una organización que hace intervención directa con la infancia. Entonces, la situación que hoy día estamos viviendo la relacionamos con el trabajo que durante los últimos 20 años venimos haciendo. Desde 1990, que empieza a funcionar Save the Children en España, hasta hoy tenemos una trayectoria, como decía, de intervención amplia. No me voy a parar tampoco, pero sí por lo menos nombrar que durante 13 años en Andalucía hemos estado desarrollando el programa de atención educativa domiciliaria que garantizaba el derecho a la educación del alumnado enfermo. El fomento del uso adecuado del ocio y el tiempo libre es fundamental, este tipo de trabajo para atender a ese derecho a ser oído que veníamos hablando, ese derecho a expresar nuestra opinión y ese derecho a la participación. También hemos venido trabajando bastante el tema de la prevención y el control del absentismo escolar y la mediación familiar e intercultural en el ámbito educativo. En este trabajo hemos detectado qué situación hay en la infancia en cuanto a violencia y en cuanto a pobreza y qué evolución hemos tenido en los últimos 20 años. Quiero hacer una diferenciación porque en España durante estos 20 años hemos venido trabajando con esta lógica, pero en los últimos años nos hemos adecuado a las nuevas necesidades de la infancia y ahora, además de lo que ya os acabo de contar, venimos trabajando en los temas que le afectan de manera grave y además aspectos en los que hay que tomar medidas estratégicas ya. Estos tres aspectos son la pobreza infantil, la educación y la protección ante la violencia. Tengo aquí, como habéis visto, varios enlaces que en función del tiempo casi voy a avanzar, voy a dejar estos enlaces para poder verlos después, si no yo doy las referencias en otro momento, pero son enlaces que recogen el trabajo que hoy estamos haciendo con los chavales, en concreto el Ciudadanía de la Infancia ahora es un trabajo que estamos haciendo de manera simultánea en Barcelona, en Madrid y en Sevilla, fomentando el derecho a la participación que los niños y las niñas tienen y le estamos preguntando qué es lo que les preocupa a día de hoy y cuáles son sus propuestas de solución. Estamos haciendo un corto y el vídeo que aparece aquí el enlace es un resumen de ese corto en el que los propios niños nos están diciendo qué les preocupa y cómo ellos lo solucionarían. Esto lo vamos a llevar el 4 de octubre a audiencia pública en las distintas ciudades y vamos a ver qué resultados tiene. Pero nos parece muy curioso que los niños desde ya, y estamos hablando de niños de 10 y 12 años con los que estamos trabajando, nos dice que les preocupa la comunicación con su familia, nos dice que les preocupa la comunicación con los profesores y nos dice que les preocupa la comunicación a través de Internet. Después vamos a ver más cosillas al respecto. También hoy es un día especial para nosotros porque hay un proyecto, Red de Apoyo a la Infancia en Movimiento, es un espacio virtual que trata de promover buenas prácticas con menores migrantes y hoy tienen un encuentro en Madrid donde los propios chavales van a contar en primera persona su experiencia y los proyectos que han estado trabajando, pero tampoco es el momento ahora de pararnos a eso. En lo que nos queremos centrar hoy es en hablar de pobreza infantil en España y de violencia contra la infancia en España y en concreto en Andalucía. Voy a dar algunas cifras o creo que no las voy a nombrar porque las compañeras han dado cifras más amplias y sería repetir, pero sabemos que la situación de los menores en Andalucía en cuanto a pobreza infantil es alarmante. Y en cuanto a violencia contra la infancia tenemos que decir que en situaciones de estrés, en situaciones de frustración de los adultos generadas por la situación de crisis, la violencia contra los niños y las niñas puede aumentar. Decimos puede aumentar, pero yo digo que está aumentando. En España se estima que alrededor del 20% de las niñas y el 15% de los niños sufre algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Solo el 10% de los afectados lo denuncia. Entonces, los temas de pobreza y los temas de violencia en relación a la crisis tenemos que estar muy pendientes todos. Save the Children atiende en España diariamente a miles de niños. No voy a entrar en los distintos programas que desarrollamos, pero principalmente y atendiendo a pobreza estamos llevando a cabo un planteamiento de bienes y servicios. Estamos intentando romper el círculo de la pobreza proporcionando
a ellos y a su familia ayudas como alimentación, hablábamos de bienes, alimentación, higiene infantil, gafas, un montón de material escolar, juguetes, ropa, bienes necesarios para su correcto desarrollo, pero también servicios que nos proporcionan espacios de juego seguros, refuerzo educativo, apoyo psicológico infantil, familiar y un largo etcétera. Podríamos estar hablando también otro congreso de la intervención que estamos haciendo, pero no es el momento. Pero sí decir que para desarrollar este trabajo contamos pues con un equipo de profesionales y un gran número de colaboradores y voluntarios, como los que hay aquí con el chalequito rojo puesto hoy, y desde ya se lo agradezco la colaboración, sin cuya ayuda no sería posible hacer nuestro trabajo. También trabajamos con los que toman decisiones, las administraciones públicas, para que actúen de manera que se asegure el cumplimiento de los derechos de los niños, pero no podemos dejar solo nuestro trabajo en trasladar a las autoridades o a quien tiene que tomar las decisiones. La ciudadanía, en definitiva, por eso promovemos el voluntariado, tiene un papel fundamental. Tenemos algo que hacer desde ya. Entonces nuestro trabajo se hace en paralelo. En definitiva, Save the Children trabaja en España para lograr que ningún niño se quede atrás a causa de la pobreza. Continúo. La situación de la familia, ¿cuál es? Muchas familias no están hoy día en condiciones de ofrecer a sus hijos o el tiempo o la atención que requieren para cubrir todas sus necesidades afectivas y sociales. Garantizar el adecuado cuidado y educación de los hijos debe ser una responsabilidad social compartida, que comprometa no solo a los padres, también a los poderes públicos y a las empresas, que todavía esta mañana no había salido el sector privado. Defendemos el ejercicio de la parentalidad positiva, basada en el buen trato y sensible, y el tema de la parentalidad ya lo apuntaban también las compañeras. Una parentalidad basada, como decía, en el buen trato y sensible a las necesidades de los niños, como la mejor manera de garantizar su bienestar y de formar futuros ciudadanos adultos responsables y que también sean comprometidos con la sociedad. El cuidado y la educación de los niños y las niñas es una responsabilidad social compartida, y este es uno de los principales mensajes que yo quiero traer aquí. Sí, los que toman decisiones tienen responsabilidad, pero los que estamos sentados en esta sala también tenemos. Deben buscarse soluciones basadas en un equilibrio racional entre los intereses de las empresas, las administraciones públicas y las familias, protegiendo especialmente a aquellas familias que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad. Y las compañeras también nos han dado datos al respecto. Estamos hablando de familias numerosas, especialmente, necesidades hay en todas las familias hoy día, pero especialmente atención, por favor, a las familias numerosas, a las familias monoparentales, con padres o madres con discapacidad, con adopciones múltiples, por acogimiento o con miembros con alguna discapacidad. Una llamada de atención a estos colectivos. ¿Qué hace Save the Children al respecto? Ya hemos visto esta mañana qué análisis, qué situación tenemos en las familias, y en Save the Children, a través de nuestros programas son de intervención directa con los niños, pero también con los profesionales que trabajan con los niños y niñas y sus familias. A raíz del trabajo de intervención directa y a partir de esa experiencia, estamos elaborando una serie de informes, de material didáctico y de guías, de recursos para orientar a las familias, en concreto en el tema de la parentalidad positiva. Hay una campaña en la página de Save the Children, en concreto la campaña se llama Quiero que te quiero. En esta campaña podéis encontrar todo el trabajo que Save the Children tiene y está haciendo en materia de parentalidad positiva y en habilidades parentales. Es un espacio virtual donde tenemos desde un blog, a un espacio, a un espacio donde los propios chavales van contando en primera persona las situaciones que están viviendo y sus propias reflexiones. También vamos dando una serie de consejos tanto para los niños como para los padres. He querido traer un material, y aquí se me para un poquito, un material que se ha elaborado a partir de esa voz de los niños, de la experiencia en el trabajo que hacemos con ellos, y este es un documento que viene a hablar de la conciliación laboral y familiar explicada por los propios niños y niñas. Merece la pena que entréis a ver el documento porque hay información escrita por los propios niños y también hay dibujos que los niños han dibujado y que dicen tanto o más que las palabras. Yo he querido recoger los 5 mensajes principales que los niños hoy día están trasladando a las familias.
Uno, queremos pasar más tiempo con nuestros padres. Hoy también hablábamos por aquí las compañeras que hay dificultades para poder hacer actividades extraescolares, hay dificultades para poder plantear un uso adecuado de ocio y tiempo libre. Había el nene que decía que su papá tenía que estar todo el día en el taxi y no podía estar con él. Pues los niños quieren pasar más tiempo con su padre, los niños con sus padres. Los niños queremos que nos eduquen, pero sin castigo ni gritos. Ahí también estamos haciendo un trabajo importante. Queremos ser respetados como los adultos. La confianza se la tienen que ganar. Si no confiamos en ellos, ¿a quién le contaremos nuestros problemas y nuestros miedos? Son palabras de los propios niños y niñas con los que trabajamos. Me quedan 5 minutos, así que ya sí que le voy a meter el turbo. Además del trabajo que han hecho los niños, hemos elaborado una guía para padres y madres de cómo educar en positivo. No paro a desarrollarlo por el tiempo, pero sí que os hago referencia a que es un buen material y que nos está dando un muy buen resultado trabajándolo con los padres. De hecho, hace poco en uno de estos talleres con los padres, trabajando las habilidades parentales, me decían, bueno, ya tenemos claro, tenemos el apoyo psicológico, nos estáis ayudando con los recursos, estamos aprendiendo a cómo educar a nuestro hijo. Ya solo me falta una cosa y es tener trabajo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Pero bueno, seguimos en la tarea. En cuanto a violencia, y dedico los últimos 5 minutos a trabajar, a hablar del tema de violencia. Es un tema fundamental que Save the Children trabaja desde hace muchos años y podría entrar a hablar de violencia, de conceptos que vaya a poder encontrar después en el material. En cuanto a los efectos o consecuencias, sí por lo menos nombrar que tenemos consecuencias de tipo cognitivo, de tipo emocional, física, en el comportamiento y sociales. La violencia en la infancia tenemos, por favor, que pararnos a reflexionar todos qué papel tenemos y qué podemos hacer al respecto. ¿Qué hace Save the Children al respecto? Pues Save the Children al respecto, en el tema de violencia, por un lado, está trabajando el tema de ahí vamos a sacar un informe Infancia y Justicia. En este informe alertamos de que en muchísimas ocasiones se somete a los niños a interrogatorios, a declaraciones, a exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización. Podría contaros muchísimos ejemplos al respecto, pero no podemos. Otro tema que quería sacar es el tema de los hijos e hijas como víctimas de la violencia de género. Hemos hecho un trabajo también bastante continuado, hemos sacado bastantes informes y la conclusión es que sí, que cada vez hay más sensibilización al respecto, pero sigue sin haber políticas específicas para los hijos e hijas de las madres o padres víctimas de la violencia de género. Una llamada de atención importante. Finalmente, una vez que hemos alarmado o hemos hablado de esas dos situaciones alarmantes de la pobreza y de la violencia en la infancia, quería hacer una última reflexión en torno a las medidas que garantizan el bienestar de la infancia y que en los momentos que estamos pues tenemos que hablar del reciente plan de infancia, que tiene un montón de medidas que sí, que son muy interesantes, pero que creemos, y en este análisis que yo traía, pero que no nos va a dar tiempo a ver, creemos que queda mucho por hacer. Los aspectos claves para paliar el impacto de la pobreza y la exclusión social en la infancia es la mejora de la calidad de la educación y de la salud integral a los niños y las niñas. Por supuesto, desarrollar políticas de conciliación y corresponsabilidad también es una clave fundamental. Seguimos hablando de algunas medidas en materia de violencia, pero que no me voy a parar de verdad porque por Paqui me da apuro, podríamos analizarla. El último punto, ¿hacia dónde caminar en cuanto a pobreza y en cuanto a violencia en España? Entendemos que la aplicación de la Convención de Derechos de la Infancia para su atención integral sigue siendo la clave y, como decía al principio de la presentación, es la herramienta y el instrumento fundamental. A nivel internacional, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que tenemos una novedad. El tercer protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño se publicó en 2012, en concreto el 28 de febrero. Necesita 10 países que lo ratifiquen. Parece que ya tenemos 3 países que sí y otros cuantos en vía, entre otras España y Finlandia, pero necesitamos que se ratifique ya este tercer protocolo facultativo porque, como venimos analizando durante todo el Congreso, aunque tengamos instrumentos internacionales válidos y útiles, todavía estos instrumentos tienen algunas rendijas
que hay que mejorar. Y una de ellas era que los propios niños pudieran plantear quejas al Comité de Derechos de la Infancia. Este tercer protocolo facultativo ya permite que los niños y las niñas puedan hacer denuncias y que lo puedan hacer de una manera acorde a su edad y a su etapa del desarrollo. Podríamos hablar mucho de protocolo facultativo, pero tampoco podemos hoy. También hacer referencia a que en el último debate sobre el Estado de la Nación apenas aparecieron menciones al tema de la infancia, faltan compromisos, ha habido bastantes propuestas muy interesantes que finalmente no han sido aprobadas. Sin embargo, la infancia estuvo muy presente en el debate paralelo que hubo en las redes sociales. Simplemente nombrar que se generó una etiqueta en 2013, como veis en la presentación, y se consiguió que esa etiqueta, que ese hashtag fuera trending topic mundial. Sin embargo, dentro del debate no se hablaba de infancia. A nivel autonómico, el Pacto Andaluz por la Infancia es de 2010, es un paso, pero como decía la compañera, necesitamos el Plan Integral por la Infancia ya. Y a nivel local, pues qué decir, qué menos que se desarrolle a nivel local los consejos locales de participación infantil y juvenil, pero no solo que se implementen o que se pongan en los ayuntamientos, sino que se dote de una partida presupuestaria. La clave, la coordinación comunitaria intersectorial para una atención integral a la infancia. Hemos hablado del plano internacional, del estatal, del local y para terminar me lo llevo al plano individual. A nivel individual, como he nombrado anteriormente, mi mensaje personal, porque además lo he sido, es que todos podemos plantearnos un voluntariado, todos podemos plantearnos participación ciudadana. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Yo creo que no hace falta los cambios. ¿No? Se puede mover. Porque no he oído el cambio. Yo creo que sí. ¿La tienes en el escritorio? ¿Esto? Si quieres, le damos aquí. Así, creo que puede bien. Si te comes un cachito de la 11:30 no pasa nada. Vale. No, yo creo que puedo... A ver, ¿qué tal? Vale. Bueno, yo soy Paqui Urbaneja, represento a la asociación IMERIS, que es Intervención en Riesgo Social con Menores, y de todo lo que se ha hablado en esta mesa, nosotros ya me centro más, continuando con lo que ella planteaba... ¿Micrófono? Con lo que ya planteaba Isabel en la intervención, ¿vale? Más directamente. La asociación IMERIS pone el foco de intervención de todas las situaciones de vulnerabilidad que se han hablado aquí. La asociación IMERIS pone el foco en los adolescentes en conflicto con la ley, ¿vale? En adolescentes con conductas delictivas. Y para la ponencia que os voy a presentar ahora vamos a cerrar un poquito más el foco en un tipo de conducta delictiva, que es la violencia filioparental o conductas violentas de los hijos hacia los padres, ¿vale? La violencia es un fenómeno que está en todos los sistemas en los que estamos, ¿no? En los que estamos inmersos, entre ellos en la familia. Ya desde el siglo pasado se han ido poniendo en marcha procedimientos de intervención, de prevención, de atención y de estudio de algunos de violencia intrafamiliar a nivel de violencia de género y de maltrato infantil. En el siglo que estamos está apareciendo una nueva dimensión de la violencia intrafamiliar, que es la violencia filioparental. ¿Vale? El trabajo que se desarrolla en la asociación IMERIS, esta situación ha sido un reto, ¿no? Porque han aumentado muchísimo los casos, como después veremos, y además porque la intervención familiar en sí ya es un reto, más aún cuando el denunciante y el denunciado, entre la víctima y el agresor, existe una relación parental, ¿vale? Con la situación que estábamos trabajando, desde la asociación IMERIS se pedía pues nuevos protocolos de intervención, nuevos estudios, tener más información sobre esto, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido haciendo intervenciones, primero de forma aislada en cada uno de los programas que llevábamos,
Después ya en el año 2009, en el proyecto de medio abierto, se incluyó un subprograma de libertad vigilada en delitos de violencia filoparental, y este año, el año pasado, 2012, se ha diseñado un protocolo de intervención en violencia filioparental. ¿Vale? Vamos a ver, esto es un poco lo que vamos a seguir, ¿vale? Voy a empezar a explicaros quiénes somos, ¿vale? ¿Qué es la Asociación Imeris? La Asociación Imeris es Intervención con Menores en Riesgo Social, es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 99. Tenéis ahí una página web, ¿vale? imeris.org, donde podéis tener más información sobre la misma. ¿Vale? El trabajo que se realiza siempre con adolescentes y jóvenes se desarrolla en diferentes programas. El programa principal, inicial, que se desarrolló en la Asociación Imeris es el programa de medio abierto. Imeris es la entidad que se encarga de la implementación, de la ejecución de las medidas judiciales de menores en medio abierto, tanto la libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o permanencias de fin de semana. Esto desde el año 2000, ¿vale? En el año 2002 se crea el centro de día para desarrollar otra medida de medio abierto, que era la asistencia a centro de día, y además para desarrollar otro tipo de actividades. El centro de día es un centro donde se realiza una intervención grupal con adolescentes y jóvenes trabajando en diferentes áreas, ¿no? El área de orientación profesional, apoyo escolar, se trabaja la competencia social y ocio y tiempo libre. Desde el año 2007 se ponen en marcha dos nuevos programas. Uno, todo esto, mediación, medio abierto y centro de día, son programas que se realizan de forma conveniada con la Consejería de Justicia e Interior. ¿Vale? El programa de mediación es una mediación intra y extrajudicial, pero que además se realiza mediación familiar intergeneracional, como apoyo también a la problemática que hoy vamos a tratar. Y por último, en el 2007 también se puso en marcha el programa de intervención socioeducativa con menores de 12 a 14 años, que es una intervención con menores que no tienen responsabilidad penal dentro del marco de la Ley de 5/2000. Como veis, el ámbito de intervención de la Asociación Imeris es el ámbito de justicia, ¿no? En esta gráfica tenéis un poco los canales por los que llegamos a intervenir con los niños, ¿no? Siempre se parte de una denuncia. En el caso que estamos hablando ahora, desde una denuncia de los padres normalmente hacia los hijos por la situación de violencia que están viviendo. Si después, tras la instrucción de la Fiscalía de Menores, puede ir por el juzgado de menores, ¿vale? Con lo cual sería una medida de medio abierto, programa de medio abierto. Hay otra opción, que es que no sea juzgado y se produzca un proceso de mediación en el programa de mediación de Imeris, y cuando son menores de 12 años, menores de 14 años, existe la Fiscalía de Menores deriva estas denuncias al Servicio de Protección de Menores, al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, desde donde se ha dotado con un programa que lo ejecutamos desde la Asociación Imeris para intervenir con estas situaciones. Ya paso a hablaros un poco de la violencia filoparental y de hablar de cifras, como ya se ha estado hablando también esta mañana aquí, ¿vale? La violencia filoparental, en las memorias de la Asociación Imeris, aparecen como un delito, el delito de maltrato familiar del artículo 173.2, como delito diferenciado en el año 2004. El año 2003 ya fue también quebradero de cabeza, pero en el 2004 es cuando aparecía reflejado en las memorias, ¿vale? Desde entonces se ha producido una evolución enorme. Como veis, en el año 2004 tuvimos 45 medidas judiciales de libertad vigilada. A ver, os explico. Esto es dentro del programa de medio abierto que os decía antes, ¿no? Dentro del programa de medio abierto, el año 2012 se llevaron a cabo 1.033 medidas judiciales de medio abierto. De esas 1.033, más del 58%, 600 fueron de libertad vigilada. Y de esas 600, 163 fueron por este delito. ¿De acuerdo? Entonces, ante toda esta situación, nos planteamos qué podemos hacer, qué vamos a hacer, ¿no?
Y en la asociación Imeris eso, hemos ido interviniendo y este año ya se ha hecho el protocolo de intervención. Este protocolo de intervención nosotros lo basamos en diferentes estudios y en diferentes teorías que ya se van desgranando sobre esto, ¿no? Como veis desde el principio, yo estoy hablando de violencia filioparental. Existen otras denominaciones según las corrientes teóricas en las que se basen, ¿vale? Nosotros seguimos la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar y por eso hablamos de violencia familiar, que es un término que se está generalizando. La violencia filioparental es definida en esta escuela como las conductas reiteradas de violencia física, agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos, violencia verbal, insultos repetidos, amenazas, o no verbal, gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados, dirigida a los padres o adultos que ocupan su lugar. Desde esta escuela se dice, además, que hay que diferenciar este tipo de violencia hacia los padres de la que se produce por jóvenes que tienen que la motivación por la agresión es debida a una toxicomanía, ¿no? a la adicción que pueda tener, o a una patología de salud mental grave. ¿De acuerdo? Sí vamos a ver que muchos de los casos con los que trabajamos hay adicciones y también a lo mejor algunos problemas de salud mental, pero no son el foco principal que provoca después la violencia, ¿no? La violencia filioparental tiene unos principios básicos que la van definiendo, ¿no? Una de las cosas que suele costar trabajo entender es que es la intencionalidad. Como toda violencia, hay intención de hacer daño al otro. En la violencia que se ejerce hay intención de hacer daño a los padres, ¿de acuerdo? La violencia, como toda violencia también, tiene un principio de linealidad, pero también de circularidad. Es decir, hay una víctima y hay un agresor y un agredido. Pero los papeles entre la víctima y el agresor son intercambiables. Es una violencia que está relacionada con el control y con el poder y que se va produciendo en escalada, tanto en los pequeños episodios donde se va produciendo como a nivel general. Se va empezando con pequeñas cosas y van subiendo, ¿vale? Las características de la violencia filioparental. La violencia filioparental, al estar relacionada con el control y el poder, es un modo que utilizan los chicos para resolver sus conflictos y conseguir objetivos. La violencia filioparental es una disfunción familiar, no es una disfunción ni del niño ni de los padres, ni de ninguno de los otros miembros de la familia, ¿vale? Es una disfunción del sistema familiar y que se puede ver en diferentes áreas del funcionamiento familiar. Aquí os señalo 3, ¿vale? La organización jerárquica y señalamiento de normas se produce. Una de las cosas que nos encontramos, uno de los ejemplos que os puedo poner de este área es que se produce una dejación de las funciones parentales, ¿vale? Es algo que la situación no se puede abordar y se produce una dejación de las funciones parentales. La violencia en estos casos es una forma que utilizan los menores para poder controlar la estructura familiar que se desestructura, ¿de acuerdo? También se produce una protección de la imagen familiar. Esto es algo que además tenemos que tener muy en cuenta, porque el sentimiento de frustración, de fracaso de los padres hace que intenten tapar todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Y se establecen dinámicas muy disfuncionales para intentar tapar esta situación de intento de tomar el poder por parte de los hijos en la convivencia familiar. Y por último, la separación y fusión. Nos encontramos también casos en los que en esta familia se produce. Es difícil para los hijos en etapa adolescente hacer una separación, una salida natural de la familia, ¿vale? Como propio de la etapa. Y la violencia pues juega un papel ahí para enfrentarse contra los padres, ¿no? La violencia filioparental es homeostática. Eso quiere decir que que intenta mantener la dinámica familiar tal y como está. Por eso en la intervención, esto es muy importante para la intervención, porque en la intervención no nos tendremos que centrar en la conducta delictiva, sino en el funcionamiento familiar que mantiene y genera esa conducta delictiva, violenta, ¿vale?
La violencia filioparental está influida por factores sociales en los que vivimos, por factores individuales tanto de los niños como cada uno de los miembros de la familia, por unos factores emocionales que mueven y remueven mucho en estas situaciones de convivencia familiar y por unos factores familiares, ¿vale?, específicos. La intervención. ¿Cómo vamos a hacer? Vemos que es una situación muy compleja, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Nosotros seguimos una serie de principios, según los estudios y las teorías, como decíamos, que nos llevan a ir haciendo este protocolo, ¿no? Francisco Romero dice que la intervención con jóvenes por el delito de violencia doméstica tiene que ser diferente. En el estudio que realiza dice que el 94%, más del 94% de los profesionales que trabajamos en este ámbito planteamos que la intervención tiene que ser diferente a la que se realiza en otros delitos. La intervención que se realiza, cuando se realiza el mismo tipo de intervención, se produce un fracaso de la intervención y un agotamiento y quemazón de los profesionales, ¿vale? Luis González nos señala que tiene que ser una atención al funcionamiento familiar de forma integral, teniendo en cuenta la situación individual del adolescente que tiene la conducta, teniendo en cuenta las dificultades de los padres para imponer su autoridad, teniendo en cuenta sentimientos de fracaso y frustración que aparecen en los padres, teniendo en cuenta los sentimientos y las emociones que mueven en el niño, ¿vale?, y todos los movimientos familiares que se producen. Roberto Pereira además nos dice que siempre se tiene que hacer en coterapia y con supervisión periódica. En la Asociación Imeris, para poder poner en práctica todo esto, lo hacemos a través del protocolo de intervención en violencia filioparental y tenemos en cuenta que el proceso terapéutico que se trabaja en la violencia filioparental es una intervención que se realiza de forma coordinada, en paralelo y transversal de la intervención que se realiza en cualquier otro delito, ¿de acuerdo? Se realiza a nivel individual, familiar y grupal, llevándose a cabo, por una parte, tratamiento individual familiar y en coordinación con esta intervención, una intervención grupal para padres que reciban agresión por parte de sus hijos y otro grupo para hijos que ejercen violencia contra sus padres. Todo esto se estructura dentro de un equipo, ¿vale?, del programa de intervención en violencia filioparental. Este equipo lo quiero señalar porque se trabaja de forma paralela a la intervención que se realiza, por ejemplo, en libertad vigilada, ¿vale? Y este equipo funciona de forma de coterapia y funciona como supervisor de todas las intervenciones que se realizan en violencia filioparental, ¿vale? Además, el equipo nos hemos estructurado en grupos de trabajo y una de las partes más importantes que yo quiero señalar hoy es la parte de investigación, de evaluación e investigación que también se está llevando a cabo. Bueno, la intervención en violencia filioparental, como decimos, está dividida en intervención individual familiar e intervención grupal. Voy a pasar a explicaros un poco cómo hacemos cada una de las dos, ¿vale? La intervención individual familiar la lleva a cabo un técnico especializado en violencia filioparental, ¿vale?, que forma parte de este equipo del programa de intervención en violencia filioparental. El papel del técnico en violencia filioparental es de apoyo a los técnicos responsables, en este caso, de las medidas judiciales o del programa de intervención socioeducativa con menores de 12 a 14 años, ¿vale? Es una intervención con un mismo menor y una misma familia, habría interviniendo dos profesionales o más. La intervención individual familiar la hemos organizado en tres formas. Puede ser una orientación, asesoramiento y apoyo al técnico, puede ser una atención a necesidades individuales de algún miembro de la familia, de una madre que necesita una atención individualizada o un niño que necesita una atención individualizada, ¿vale? O el técnico de apoyo, que englobaría las anteriores y sería lo que se suele llamar coterapia.
El proceso de intervención se desarrolla por fases, ¿vale? La fase previa es la fase en la que se hace un estudio con el técnico que ya lleva el caso, ¿vale? Que ya conoce a la familia, al niño, por el delito que ha sido derivado, y se hace un estudio para saber si es pertinente. Lo que intentamos desglosar es que exista realmente violencia filoparental, no sea un conflicto intergeneracional o sea otra situación, ¿de acuerdo? Y conocer bien esa situación. Entonces se hace una fase de pertinencia, que es esta fase previa. Después está la fase inicial, en la que es muy, muy, muy importante la coordinación entre los técnicos, entre el técnico que es responsable del niño y la familia en la medida en la que está, y el técnico especializado en violencia filoparental, ¿vale? Se hace una serie de encuentros, de entrevistas, para coordinar bien el cómo se va a trabajar. Y la fase de intervención. La fase de intervención, que es el grosso de lo que podría ser la intervención en violencia filoparental, tiene como objetivo introducir cambios en la dinámica familiar de violencia que favorezca una adecuada convivencia. También prevenir el mantenimiento de la violencia y la reincidencia delictiva por maltrato familiar. Establecer una relación terapéutica con el menor y su familia, así como afianzar la vinculación con el técnico responsable del caso. Esta fase se desglosa en otras subfases, ¿no? Tenemos, por una parte, ya voy terminando, generar vínculo terapéutico, evaluar desde la violencia y la contención de la violencia. Y después, los diferentes tipos de intervención que se vayan a hacer, familiar, con el menor, o la intervención con padres y cuidadores. ¿De acuerdo? Y por último, la fase final, que es la de cierre y de seguimiento del caso. En cuanto a la intervención grupal se realiza intervención grupal con padres por un sitio y con menores por otro lado, ¿no? Con padres se realizan dos acciones formativas. Una es este taller, que es un taller de entrenamiento para padres en apuros, que es un taller psicoeducativo, y se tratan diferentes temáticas que están relacionadas con la violencia y que son de interés para los padres. Y por otra parte se realiza un taller, un grupo terapéutico, que es el grupo de ayuda mutua para padres en apuros, ¿vale? Y por último, la intervención en un taller de convivencia familiar con menores que se desarrolla desde el centro de día, donde se trabajan fundamentalmente estos contenidos que aquí os pongo, ¿vale? Bueno, esta es la intervención que realizamos con violencia filoparental desde la asociación Imeris, ¿vale? Sabemos que estamos muy al inicio, que tenemos muchísimo que aprender, mucho que estudiar y que ir cambiando y adaptándonos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.